¿Quién no ha disfrutado de una buena película en compañía de la familia o incluso cuando uno se encuentra solo descansando en casa después de un día largo de trabajo? Mirar esas películas de la época de oro del cine mexicano. Pero todo tiene un principio, todo tuvo un comienzo. Por eso, hoy vamos a hablar de la historia de los estudios Churubusco, lugar donde se originaba toda la magia que nos transportaba cada vez que veíamos una de esas películas con nuestro artista favorito, el cómico, el ranchero, el cantante, la diva. Todos esos personajes surgieron de este lugar, donde ellos le daban vida a estos personajes que nos hacían volar la imaginación. Los estudios Churubusco son uno de los estudios cinematográficos más antiguos de América Latina, localizados en la colonia Churubusco, en la Ciudad de México. Su construcción se inició en 1944 en el pueblo de Churubusco, que era cercano a la Ciudad de México. Los terrenos en los que se inició la obra tenían como límites el río Churubusco, del mismo nombre, el canal de Miramontes, el Country Club y la calzada de Tlalpan. Fueron inaugurados en 1945 tras un acuerdo firmado en 1943 entre una productora de radio y de televisión llamada con las siglas RKO y el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta. En 1950 fueron adquiridos por el gobierno federal de México y fusionados con Estudios y Laboratorios Azteca para formar Estudios Churubusco Azteca. Desde 1958 han sido controlados por el gobierno de México. Son considerados como uno de los 4 grandes estudios durante la época de oro del cine mexicano, junto con los Estudios América, Estudios San Ángel y Estudios Tepeyac. Junto con los Estudios San Ángel, ahora Televisa San Ángel, son los únicos estudios que siguen en operación. Se estima que 95% de las películas producidas en México desde el año 2000 han usado mucho de los servicios proporcionados por los estudios. El proyecto de crear los estudios Churubusco apareció en 1943. Su construcción resultaba necesaria debido a que los estudios para cine existentes en México no se daban abasto para la producción cinematográfica que se realizaba en aquellos años en el país. Los primeros inversionistas del proyecto fueron Howard Randall y Harry Wright. Sin embargo, el proyecto se pudo concluir gracias a un grupo encabezado por el empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta y la compañía productora estadounidense RKO. Aunque las primeras obras fueron realizadas por una compañía llamada Productores Asociados de América a cargo de Wright, es Productores Asociados Unidos S.A., PAMSA, de Emilio Azcárraga, quien las termina. Esto debido a que estos últimos compran los terrenos a la compañía de Wright. La compra incluía las instalaciones ya construidas y los terrenos de la colonia Country Club. El área total del terreno comprado equivalía a 18 hectáreas, unos 180,000 metros cuadrados que conforman la superficie ocupada por los estudios Churubusco. Así, los estudios permitirían a México tener un medio para darse abasto en la producción cinematográfica y a los inversionistas estadounidenses la posibilidad de producir películas pese a la falta de recursos por la Segunda Guerra Mundial que generó en Estados Unidos. Para el 15 de diciembre de 1944, cuando la obra aún no estaba concluida, se hace la primera filmación en los estudios. Esta filmación es para la película estadounidense La Canción de México, Song of Mexico. La modernidad comenzaba a llegar a México a paso pequeño, pero ya comenzaba a haber diferentes industrias dentro del país. Los años 40 fueron el esplendor para el cine mexicano, mientras en el mundo se desataba la Segunda Guerra Mundial y las industrias cinematográficas estadounidenses y europeas
eran limitadas por sobremanera. Durante los mandatos de Manuel Ávila Camacho 1940-1946 y de Miguel Alemán Valdés 1946-1952, el séptimo arte adquirió una peculiar relevancia dado que el ingreso de las producciones al mercado internacional impactó notablemente a la economía mexicana al grado de convertirse en una de las principales industrias dentro del país. Debido a esto, el 1 de abril de 1941 surgió el Departamento de Supervisión Cinematográfica, organismo encargado de evaluar y autorizar la exhibición de las películas comerciales en todo el país. Además de que un año después se gestionó un acuerdo para sustentar 4 vías de apoyo a la cinematografía nacional: proporcionar apoyo financiero para la producción, facilitar el uso de maquinaria y tecnología, llamar a la formación de una comunidad de expertos y técnicos para elaborar en la realización y finalmente lograr la distribución mundial de los filmes nacionales. Así se comenzó a generar un escenario alentador para los realizadores deseosos de filmar. Aquellos quienes desde 1942 también contar con el Banco Cinematográfico, un organismo dedicado a administrar el dinero generado por y para las películas nacionales. Adicionalmente, es importante mencionar que fue durante la década de los 40 cuando se construyen los estudios cinematográficos más importantes del país en dicha época, tales como los estudios Churubusco y estudios Cuauhtémoc en 1945. Un año después se construirían los estudios Tepeyac y finalmente México Films en 1947. Así fue como el país y el mundo comenzó a conocer una visión de México, un cachito del país, a través del llamado melodrama ranchero, pero para eso tenemos mucho tiempo más para contarlo. Entre 1946 y 1947, otros 2 astros se suman con sus propios proyectos a las cintas realizadas en los Churubusco: María Félix con La diosa arrodillada y Cantinflas, quien por esos años añadía los toques finales a su inmortal personaje de la película A volar joven. La mayoría de los cineastas y cinéfilos coinciden que en 1949 fue un año en que se convirtió en el parteaguas de los estudios Churubusco, no solo porque la mayoría del personal creativo que ahí laboraba contribuyó a establecer la ley cinematográfica, sino además porque la producción realizada en sus foros rompió récord en América Latina: más de 108 películas realizadas en 12 meses. En 1950 se logró una fusión que consistía en adquirir el total de las acciones de los estudios y laboratorios cinematográficos Azteca S.A., con la cual quedaron fusionados los estudios Churubusco y Azteca, dando como resultado que cambiara la denominación de Producciones Asociados Mexicanos S.A. por la de Estudios Churubusco Azteca Sociedad Anónima. Para la década de los 70, los Churubusco ya eran una maquinaria bien aceitada y eficiente que realizaba hasta 90 cintas por año, entre ellas The Young One, la única película realizada por el legendario Luis Buñuel en inglés. Asimismo, durante esos años se incorporó el color a la mayoría de las cintas, revolucionando con ello la estética de esta expresión a nivel continental. Con la creación del Consejo Nacional para Cultura y las Artes en 1988, los estudios Churubusco pasaron a formar parte del sector cinematográfico, al igual que el INCINE, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Se inició así un programa de modernización y remodelación de sus foros y equipo para las áreas de sonido, laboratorio fotoquímico y laboratorio digital. Los estándares tradicionales de hacer llegar el cine a los espectadores también están cambiando con mucha rapidez, y solo quienes vean en ello una oportunidad van a poder sumarse al futuro. Por ello, los estudios cuentan en este año con 8 foros de 1.400 metros cuadrados, uno más de 1.000 metros y 2 de 160 metros cuadrados, todos aislados acústicamente, permitiendo la construcción de sets a cualquier escala, para películas, series, programas de televisión, comerciales y toda clase de proyectos audiovisuales.
Sus salas THX fueron diseñadas bajo los estándares establecidos por Lucasfilms para cumplir con todas las normas establecidas a nivel internacional a fin de lograr la máxima calidad. Asimismo cuentan con 2 salas digitales de grabación y mezcla y con una sala de proyección única en México, en la que se proyectan formatos que van de 35 mm al digital 4K, además de una sala de doblaje e incidentales, cuyas dimensiones ofrecen la posibilidad de igualar a las condiciones de sonido de rodaje original. El área digital de Estudios Churubusco está enfocada a realizar los procesos de intermedia digital como son corrección de color, elaboración de ópticas, conformación y restauración digital. También tienen un procesador de imagen en tiempo real que permite manipular y procesar la imagen digitalizada, independientemente de su resolución y de la manera como fue capturado. Aún con esta evolución tecnológica, hoy el complejo cinematográfico ubicado a espaldas del Centro Nacional de las Artes sigue siendo una gran galería de nuestro pasado fílmico. Ahí están los espacios por donde actores y divas cruzaron alguna vez la calzada, donde Emilio Bellini Fernández se enfrentó a la fuerza pública para defender a la Asociación de Cortometristas Mexicanos, o el patio donde en aquella famosa secuencia aparece Cantinflas comiendo una torta de jamón mientras mira marcharse a la mujer de sus sueños. Para quien conoce la historia de la cinematografía de México, los estudios Churubusco son referente obligados, no solo en el desarrollo de este rubro, sino en la concepción misma de la identidad nacional, un espacio donde se han construido los sueños, el rostro y las historias que cuentan lo que tenemos que decir como nación.